Bienvenido humano o extraterrestre que quiere aprender de nuestra civilización. Si es que estás perdido con Grecia, con la antigua Grecia, con esa sociedad que aparece en tantas películas, en tantas series, has llegado al lugar indicado. Hoy veremos una pequeña introducción a esta civilización. Cuando pensamos en Grecia nos imaginamos una ciudad grande con pilares blancos hecha de mármol y con personas con togas. Pero estamos un poco equivocados, la verdad. No era tan así, aunque la gente ocupaba togas y habían pilares de mármol y habían situaciones muy parecidas, no es como nos lo pintan tanto las películas. Es por eso que muchas veces nuestro conocimiento pop de la antigua Grecia nos juega en contra a la hora de enfrentarnos al examen. Por eso que trataré de unir concepto pop y concepto colegio, universidad, hobby, estudio de historia para poder crear una verdadera visión y una visión correcta. Primero, un poco de geografía. La antigua Grecia está ubicada en una península, la famosa península del Peloponeso. La península del Peloponeso es donde se van a desarrollar todas las historias de las cuales vamos a hablar hoy. Luego serán posteriores videos donde se expliquen más tragedias o lugares donde se pueda hablar de la épica griega. En esta península es donde están distribuidas las polis. ¿Qué es una polis? Es una ciudad. Las polis eran independientes de una de las otras. Estas ciudades no tenían nada que ver, a excepción de que eran aliados geográficos. Están condenados a colaborar. Si no colaboras con tu vecino, lo más probable es que si hay una guerra, uno de los dos sea el primero en morir. Y el que tenga más amigos con otros vecinos será el que tenga la victoria. Pero lo más importante que hay entre estas polis de Grecia es el derecho a libertad, o el trato de libertad, o la decisión de libertad. Se va a leer de muchas maneras, que es este tratado que tienen todas las polis, que es el respeto al gobierno. Como tú gobiernes, no me importa a mí mientras tú me respetes y yo te voy a respetar. Este tratado de libertad se tiene que tener muy en cuenta cuando hablemos de Grecia. No lo podemos olvidar y va a ser una de las razones de las principales alianzas que va a tener Grecia en una de las guerras. En todas las polis se cumplen dos cosas. Primero, todas las mujeres viven en el Geniceo. Cuando digo todas las mujeres, digo esposas, hijas, esclavas, o quizás segundas mujeres o terceras. Hay polis en que se practica la poligamia. Dos, el esclavo es un bien mueble. El esclavo no es una persona, es un objeto. Yo lo puedo vender, lo puedo dotar y lo puedo comprar. Si el esclavo tiene hambre, lo voy a alimentar porque si no, no me puede servir. Pero el esclavo es un bien mueble, no se nos puede olvidar. Hablaremos de la esclavitud en otro video también, porque es un tema que va evolucionando con Roma y con la Edad Media. Ahora que ya sabemos qué es una polis y más o menos cómo funciona, vamos a verla por dentro. Entremos a una polis. Las polis tienen 6 lugares importantes: la Acrópolis, la zona urbana, las zonas comerciales, los templos, las plazas urbanas y los teatros. Una acrópolis es un lugar amurallado, no llega a ser un castillo, no pensemos en un castillo, no existe el castillo, sino que son muchas casas con una gran muralla que están situadas en una montaña. En esta acrópolis suele estar el templo principal de la polis y hay un lugar donde son un tipo de cuarteles donde está totalmente armado. Una acrópolis está hecha para resistir un asedio hacia la ciudad. En caso de que lleguen los enemigos, todos se van a la acrópolis. Al estar en altura tienen el beneficio para poder disparar, y al estar amurallado es difícil de poder penetrar. Una excelente idea de los señores griegos. Las zonas urbanas están compuestas principalmente por casas y hogares. Aquí vamos a hacer otra distinción. La casa son las 4 murallas con un techo donde yo me voy a dormir. El hogar es donde convive la familia. Muchas veces habrás escuchado oír el calor de hogar. El calor de hogar es un pequeño altar con una hoguerita que se mantiene prendida. Las mujeres la deben mantener prendida. Y además el calor de hogar da esta rutina familiar. Además, el hogar es el círculo privado del hombre. Recordemos que Grecia es una ciudad machista, es una sociedad machista. Entonces todo gira en torno al hombre. En el hogar el hombre es él, es lo que él en verdad quiere ser. Es el círculo privado. Afuera o en la casa, el hombre está en el círculo público o en el círculo social, donde él demuestra lo que él quiere que vean. Cuando hablamos de hogar y casa, nos podemos referir al mismo sector. Pero cuando estamos hablando del hogar es cuando solamente está la familia. Una familia se puede componer por un marido, una esposa, hijos, esclavos. Pero cuando llegan visitas, el hogar pasa a ser casa. O viceversa, cuando se va, pasa a ser hogar. Muchas veces un hogar puede ser simplemente un campamento.
Las zonas comerciales es donde se desarrolla toda la vida griega. Aquí nos podemos encontrar con el artesano, con el que vende sus libros, con el que vende pinturas. La zona comercial está muy cerca de las plazas urbanas y es lo que pobla toda esta ciudad. Los templos, como ya podemos ir pensando, es un lugar religioso que está dedicado a un dios. Recordemos que Grecia es politeísta, es decir, cree en muchos dioses. Todas las polis tenían un dios protector o un dios patrón. En el caso de Atenas era Atenea, en el caso de Esparta era Ares, etc. Suele ocurrir que la acrópolis de la polis tenga dentro de esta el templo al dios protector. Esto para que no sea destruido. Lo que no quiere decir que dentro de la polis hayan otros templos hacia los otros dioses. No es que las polis tengan problemas religiosos por quién cree en un dios o quién cree en otro. Las plazas urbanas son lo que nosotros conocemos en nuestras ciudades. Bueno, ahora estamos en confinamiento, pero si te recuerdas lo que era una plaza, es un lugar común donde la gente se puede reunir. Podemos ejemplificar dos plazas urbanas gracias a las dos polis más famosas. En Atenas lo más probable es que haya estado lleno de personas conviviendo, había un mural donde estaban las principales leyes y quizás tenías la oportunidad de ver a los peripatéticos filosofando entre medio por ahí. Además, era común que en las plazas se desarrollara todo lo que es la sociedad. No existían teléfonos, no existían las cartas como tal, no existía un concepto de correo. Si yo quería comunicarme con alguien, viajaba hacia allá. Si quería contarle mi vida, íbamos a la plaza y conversábamos. Otra función que tenían las plazas era la de los banquetes. Luego de una batalla o de una gran guerra, si es que nosotros salíamos victoriosos, íbamos a la plaza y hacíamos un banquete durante 5 días celebrando nuestra victoria y nuestro gran vigor. Por contraparte tenemos las plazas de Esparta. Lo más probable es que en Esparta no haya habido tanta gente filosofando o haciendo política. Las plazas estaban llenas de mujeres haciendo ejercicio, ya que los hombres estaban en los cuarteles y no salían de ahí sino los fines de semana o un par de días. Estas mujeres que se ejercitaban lo hacían porque cuando sus hombres iban a la guerra quedaban solas, y en Esparta habían 10 esclavos por cada un espartano. Es decir, se puede dar una revolución muy fácil. La mujer debe ser igual de fuerte que el hombre y tiene más importancia que él en esta zona. La plaza espartana debió haber estado poblada de un tipo de mancuernas y sectores para poder correr. La mujer espartana es característica por ser como una madre leona. Mientras cría, se entrena, mientras se entrena, aprende. Y cuando no está el hombre, mantiene la ciudad en pie. Por último, pero no menos importante, los teatros son lugares importantísimos en la antigua Grecia. En los teatros se realiza el culto a Dionisio. Dionisio, que lo podemos conocer como el dios del vino, el dios del teatro, el dios de los opuestos, es el dios de muchas cosas. Durante este culto a Dionisio se presentan 3 tragedias que están en competencia. Se decide cuál es la mejor. Entre medio de cada tragedia hay una comedia o una sátira. Una comedia es una representación teatral que tiende a la risa y una sátira es una tragedia o una comedia que tenga sátiros dentro. Luego en Roma se va a cambiar a lo que nosotros conocemos hoy como la sátira. Este culto de inicio se realiza por 2 razones. La primera, para desarrollar lo que nosotros conocemos como la catarsis, esta liberación de los sentimientos por medio del llanto. Por eso entre medio de cada tragedia hay una comedia o una sátira para poder volver a nuestro estado natural y volver a ver una tragedia y hacer catarsis nuevamente. El segundo punto es alabar a Dionisio. Dionisio es un dios que ama el teatro. Es por eso que es el dios del teatro, las representaciones. Y pide que se realicen estos cultos hacia él. El culto de Dionisio también va acompañado por un gran banquete donde la gente come. Próximamente en Roma se va a generar lo que nosotros conocemos como el comer, como romanos, que era comer, 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 comer. Y cuando ya no pueda más, vomito para seguir comiendo. En este culto de Dionisio, versión griega, nos podemos topar con un teatro lleno de gente, muy respetuosa mirando las tragedias o las comedias o cualquier representación, pudiendo estar comiendo, servidos por sus esclavos claramente, analizando todo lo que sucedía. La tragedia en Grecia tiene un fin educativo. Las tragedias más famosas que nosotros conocemos, Edipo Rey, Antígona, Ajax, no son tragedias que hayan creado alguna persona, no son mérito y obra del autor, sino que son historias que todos conocen en Grecia. Al igual que las épicas, como la Odisea o la Ilíada, son obras que todos conocen. Se dice que son cuentos que se cuentan desde que son chiquititos. No son cuentos para niños, claramente, pero sí tienen este fin educativo. Entonces, cuando yo me presento al teatro y veo esta tragedia, sé lo que va a ocurrir, pero lo que espero es la representación propia que le da el autor y además espero llegar a la catarsis y recordar por qué no debo ser así o recordar qué acciones debo tratar de evitar.
Como pequeño nexo, podríamos introducir en esta zona la teoría de que Homero quería que ganara Héctor en la Ilíada. Es por eso que habla de Héctor como una gran persona, como una persona que todo griego debería llegar a esperar ser. Pero recordemos que no está comprobado, es simplemente una teoría. Ahora que ya sabemos cómo se compone una polis, hablemos del rincón militar de Grecia. No olvidemos que nuestra cultura pop que tenemos en nuestro cerebro de humano es gracias a las guerras. A nosotros nos gustan las guerras. Desconozco la razón, pero nos atraen demasiado las guerras. El guerrero griego se llama hoplita, sin importar de dónde venga. No existe el hoplita y el espartano. Es un hoplita espartano, un hoplita ateniense, un hoplita tebano. Puede ser de cualquier polis, pero se llama hoplita. Lo que más tenemos guardado de los hoplitas son los grandes cascos con los penachos. El penacho es esta cresta de pelos de caballo con una gran cola, cosa que se pierde en Roma, pero no así el penacho. Grecia tiene dos grandes guerras, la que todos vamos a oír o vamos a leer o vamos a querer recordar, ya que son bastante memorables. Primero tenemos las guerras médicas, que fue de Grecia, o la gran parte de Grecia, ya que Tebas se bajó, cadenó a último momento, contra los persas gobernados por Ciro II, y por otro lado tenemos la guerra de Atenas contra Esparta. Estas dos grandes guerras son procesos bélicos que son demasiado importantes para entender Grecia. Serán tratados individualmente porque son bastante largos. Pero, como dijimos que esta era una introducción, podemos resumirlo un poco mostrando por qué son importantes. Las guerras médicas son importantes porque ayudan a entender cómo funciona el derecho a libertad de Grecia. Además, en este proceso de guerras médicas sucede un cambio abrupto en el concepto de esclavitud, ya que el esclavo antes era el último eslabón de toda la sociedad griega y ahora sube un peldaño, ya que es él quien maneja los remos de los grandes barcos griegos. Entonces, sin ellos, el barco no se mueve, es decir, Grecia no puede participar de la guerra y no podría haber ganado. Es ahí cuando el griego empieza a elevar un poco al esclavo y empieza a respetarlo. No lo respeta del todo porque no deja de ser un esclavo, pero ahora pasa a ser una persona, ya no es un bien mueble. Desde este momento el esclavo es pseudo persona. Y la guerra de Atenas contra Esparta nos ayuda a entender cómo fue el principio del fin de la gran época dorada greca. Me despido, pequeño humano, y espero que pases tu examen, que hayas aprendido algo, que haya sido por lo menos de entretención. No olvides suscribirte y seguirme en mi canal, Lucas The White.